Hola clase. Let's have some practice time. But before we do, I want to take a moment to talk to you. I want to tell you some things, and I hope that you'll listen. First and most importantly, I want to acknowledge your hard work and dedication, because acquiring a language is, as Dave Ramsey would say, it's not a microwave. We're selling crock pots. You're going to acquire this language slowly over time. Though I will say that TPRS is kind of like the instant pot of crock pots. It's a lot faster than other methods. And I hope that you're noticing that for yourself. So yeah, I just want to acknowledge that you're taking this time out of your day, out of your week. Some of you may be extraordinarily busy. Some of you might not. Some of you might have more more disposable time on your hands. Doesn't matter. Whatever it is, you're dedicating your precious time to this. So I really hope that you can feel that and that it means something to you, because it means something to me. And I want to thank those of you who are able to make it to live classes, because without your presence at live class, then we wouldn't have this format. I'd probably create another format, but it wouldn't be the same without you. So I really appreciate that you make the effort to come. When you can, of course. We're adults. Our lives are super crazy, and we have lots of people that depend on us, and we're negotiating lots of schedules. So that's what I really like about being able to put these on YouTube, is that when our schedules don't jive, then you can do it this way. And then, of course, I want to thank those of you who can't attend live classes because of what I was just speaking about our crazy schedules, or the time zone difference. I mean, for some of you, it's pretty early. So, though we do have a dedicated student or two that are coming pretty early, one coming at 4:30 when she can. That's amazing. You know who you are. I really appreciate that you're doing that, because that's early. And I know it might even sound corny and cheesy to be talking like this, and I'm going to do it anyway, because I feel like we don't do it enough in this world. So yeah, I just appreciate that you're doing this, and that you're here with us, and I want to keep bringing these videos to you. So keep connected in the community, commenting below and letting me know how things are going, so that I can feel like there is a desire for this and a purpose for this. I've definitely heard from some of you, and I'm so grateful for hearing from you, because that lets me know how to adjust things and what to consider. So really appreciate you reaching out. So yeah, thank you to all of you, those of you live and those of you joining us asynchronously in a different time. Maybe you're even far into the future from now and you're starting to acquire Spanish. Technology, when it works well, it's fantastic. So you may notice on the screen that there are a few different things that trying a different word wall and stuff like that. So let me know if you like this word wall better, if you like the old one better, or if it's the same or you don't care. I just thought I would try this way because I didn't like how much border I had with Microsoft Word, though Microsoft Word had the spell check and the autocorrect on the Spanish accents, so that was nice. But we'll see how this goes, and you let me know what you think. And then also, speaking of letting me know what you think, in the comments below, let us all know, like, what is your favorite Spanish phrase or Spanish word so far? You know, what is it that you just like to say, that just feels nice to say, it just comes out, or it's interesting, or it rolls off the tongue? Comment below and let us know, because I will be curious to see like the different answers, or you know, if a lot of them are similar.
So yeah, don't worry about spelling. Don't worry about accents. Just put it down there. We're all on this acquisition process together, so I make mistakes all the time in the videos. So don't worry about that. Which also reminds me that when you do comment, there's absolutely no requirement that you have to comment in Spanish or any language for that matter. I really only speak English and Spanish and understand a couple others, but you know, you can write in Russian or Japanese or something. I might have to translate it, but yeah. So what I'm trying to say in a long way is that don't feel like you have to comment in Spanish. Though I suppose when you're letting us know your favorite phrase or word, that has to be in Spanish. But and so on that order, I will delete any comments that are rude or offensive or degrading or humiliating or bullying or, you know, just unhelpful comments. So if you notice your comment disappears, that might be why. I just want to encourage comments that are supportive and building each other up and creating a thriving community. So I will be grooming those comments. So I think that's it. Maybe I'll think of something in the middle of class and I'll just say it then. Okay, so I actually forgot that I wanted to start class a little bit differently. So I recorded this later and stuck it in the front. So if things seem to jump around a little bit, that's why. Because I wanted to start the class out by reading you the whole story. So some of you who didn't get to see live class or you want a refresh or whatever, we have the whole story here. So let me read it and then we'll jump back into wherever we jump back into. Hay cuatro personas en nuestro cuento. Dos de las personas son chicos y las dos otras son chicas. Uno de los chicos es George, el chico número 1. Él está en California. Está en Bummerville, en California. George es de Berlín, pero no está en Berlín ahora. Ahora está en California. Está en Target en la sección de los mosquitos con 3 mosquitos. Así que no está solo porque hay 3 mosquitos en la sección de los mosquitos y está con ellos. Uno de los mosquitos es Darwin, un mosquito muy importante. Darwin es importante porque es el presidente de los todos mosquitos del mundo. Hay 6 mosquitos en todo el mundo, pero uno de los todos mosquitos es un mini mosquito. Darwin no es un mini mosquito. Y Darwin 2 y Darwin 3 no son mini mosquitos también. George es importante también porque está con Darwin, el presidente de los 6 mosquitos del mundo. Los 2 otros mosquitos que están con George y Darwin no son importantes porque son mosquitos normales y no son los presidentes. En la opinión de George, Darwin es más importante que Jimmy porque es el presidente de los todos mosquitos del mundo. En la opinión de George, un presidente es más importante que un secretario. Así que, en la opinión de George, Jimmy no es más importante que Darwin. Soy el otro chico. Estoy en Boise, Idaho, pero soy de Menominee, Wisconsin. No estoy en Menominee ahora. Estoy en Boise, Idaho.
Estoy en McDonald's en los Estados Unidos y no estoy solo, porque estoy con el secretario de los todos elefantes de África. El secretario de los todos elefantes de África es Jimmy. Hay muchos elefantes en África. Hay 5 elefantes grandes en todo de África. No es de todo del mundo, pero es de todo África. En mi opinión, Jimmy es más importante que Darwin porque los elefantes son más grandes que los mosquitos. Así que el secretario de los elefantes grandes de África es más importante del presidente de los todos mosquitos pequeños del mundo. Pero en la opinión de George no es la verdad. Y en la opinión de Beyoncé 2 no es la verdad. En sus opiniones, Darwin es más importante que Jimmy. Before I go on, I just want to point out, I checked with a Spanish-speaking friend, and since Jimmy is a boy, we do say el secretario. So we have el secretario here. And there are 2 contractions in Spanish. We have del for de el and al for a el, which you don't have to remember that, but that's why I corrected that there. Because when you say de el presidente, it might as well just put it together. Del presidente de los todos mosquitos pequeños del mundo. Ok. Uno de las chicas es Beyoncé 2. Ella es la chica número 1. Beyoncé 2 está en Menominee, Wisconsin, pero no es de Menominee, Wisconsin. Yo soy de Menominee, Wisconsin. Beyoncé 2 es de Casper, Wyoming, pero ahora no está en Casper. Ahora Beyoncé 2 está sola. No está con nadie. Está sola. Pero ella no está triste. Está contenta con su situación. En la opinión de Beyoncé, Jimmy no es más importante que Darwin, porque Jimmy es solamente el secretario, no es el presidente. En su opinión, un presidente es más importante que un secretario. Cindy es la otra chica. Cindy es la chica número 2. Está en North Carolina. Está en Why Not, North Carolina. Cindy no es de Why Not, es de London. Es interesante porque Why Not no es una ciudad grande, es una ciudad pequeña, pero es de una ciudad grande. Ahora está en una ciudad pequeña, pero es de una ciudad grande. Es una situación interesante para Cindy. Cindy no está sola. Cindy está en Whole Foods en la sección de los pingüinos con 3 pingüinos interesantes. Los 3 pingüinos son interesantes porque son Eddie, Freddy y Teddy. Los nombres de ellos son nombres interesantes. No son nombres normales para pingüinos. Hay un problema. George tiene un problema. George no tiene una Coca-Cola. George está triste con su situación porque no tiene una Coca-Cola. Pobre George.
George es una persona triste ahora porque tiene un problema y tiene una situación triste. Pobre George. Okay, so that's our story. And I mean, look at that. You guys have had, we've like on class 5 or something, and look at all the Spanish that you understand and can speak. It's incredible. Okay, so this video is probably going to jump to me talking about something totally unrelated, but that's the joys of editing and remembering something halfway through when you're doing something else. So, that's that. All right, vámonos. Clase. Hay 4 personas en nuestro cuento. Sí. ¿Cómo se dice cuento en inglés? Sí. Cuento significa story. Sí. El cuento significa the story in English. So, can you hear that? Significa? Yeah. Significa means it means in Spanish. Let me write that down here for you. Significa. Okay, and it means. So, el cuento significa the story in English. ¿Y qué significa nuestro? Nuestro. Hay 4 personas en nuestro cuento. Sí. Nuestro o nuestra means ours. So, nuestro or nuestro, nuestra means our. So, nuestro cuento, nuestra clase, porque es la clase y el cuento. Nuestro cuento, nuestra clase. Clase, I want to tell you, it's not important that you try very hard to remember these. Nuestro cuento, nuestra clase. I'm just telling you so that you can, know that. And whenever it's ready to stick inside your mind and you're able to produce it, is when that language is strong and healthy. And that's all. And that comes at different speeds for everybody. Okay? So, if you can self-correct, sure, do it. But it's not necessary. You are acquiring the language, so just know it and do your best. All right? Sí. Hay 4 personas en nuestro cuento. ¿Y quién es el chico número 1? Correcto. Did you say a full sentence? Sí. George es el chico número 1. ¿Y quién es el chico número 2? Correcto. Soy el chico número 2. ¿Y quién es la chica número 1? Correcto. Beyoncé es la chica número 1. ¿Y quién es la chica número 2? Correcto. La chica número 2 es Cindy. Hay 4 personas en nuestro cuento. Uno de las personas es un chico y el chico es George. George es el chico número 1. Uno de las personas en nuestro cuento es, soy una persona en nuestro cuento y soy el chico número 2. Uno de las personas en nuestro cuento es una chica y la chica número 1 es Beyoncé
Y la otra chica en nuestro cuento es Cindy. Sí, Cindy es la chica número 2. Ahora, clase, describe la situación por 30 segundos. 30 segundos. Okay? So, here we go. You can describe the situation. Describe la situación sobre las personas en nuestro cuento. Okay? Ready? Go. Okay, tiempo, clase. So I'm experimenting with both having the timer on the screen for you and then describe las situaciones where you can pause the video. And let me know in the comments which you prefer, or if you like both for different reasons, so that I can, adjust accordingly. So, sí. Ahora eres George. No eres la clase, eres George ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos una personaje, I think, is character, something like that. Let's take a look. Character. Yeah, personaje. Personaje. Oh, you can't hear it because I have the mic plugged in. Personaje, sí. So, ahora eres George. George, ¿quién eres? Correcto. Eres George y eres el chico número 1. ¿Soy el chico número 1? Sí, es ridículo. No soy el chico número 1. Eres el chico número 1. Yo soy el chico número... Correcto. Soy el chico número 2. Y George, eres el chico número 1, pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Correcto. Lo siento. Now you can see. Correcto. Estás en California. Estás en Bummerville, California. George, estoy en Bummerville, California contigo. So we have contigo over here. Contigo. Estoy en Bummerville, California contigo. Correcto. Yo no estoy contigo en Bummerville, California. Yo estoy en... Sí. Yo estoy en Boise, Idaho. Y tú estás en Bummerville, California. ¿Estás conmigo? Correcto. No estás conmigo y yo no estoy contigo. No estás conmigo y no estoy contigo. Sí. George, ¿dónde está Beyoncé? Sí. Beyoncé está en Menominee, Wisconsin. ¿Y dónde está Cindy? Correcto.
Y yo no soy de Boise, Idaho. Soy de Menominee, Wisconsin. George, ¿de dónde eres y de dónde es Beyoncé y Cindy? Correcto. Eres de Berlín y Beyoncé, dos. Beyoncé es de Casper, Wyoming y Cindy es de London. Sí. George, ¿dónde estás? En Bummerville, California. Correcto. Estás en la sección de los mosquitos en Target. ¿Y estás solo? Correcto. No estás solo. Estás con... Correcto. Estás con 3 mosquitos en la sección de los mosquitos en Target en Bummerville, California. ¿Y quiénes? So can you hear quiénes? When I say quiénes, I'm going to ask about more than one person or thing. ¿Quiénes son los 3 mosquitos? Correcto. Darwin es el mosquito número 1, Darwin 2 es el mosquito número 2 y Darwin 3 es el mosquito número 3. ¿Y quién es un mosquito importante, George? Correcto. Darwin es un mosquito importante. ¿Por qué es Darwin importante, George? Correcto. Es importante porque es el presidente de los todos mosquitos del mundo. ¿Y cuántos mosquitos hay en todo el mundo? Sí, hay 6 mosquitos en todo el mundo. Es increíble. Hay muchos mosquitos en el mundo. Hay 6. Sí. Y Darwin es el presidente de los toros. Yeah, sí. ¿Y quiénes son los otros pingüinos? Sí, Darwin 2 y Darwin 3. ¿Y son los otros pingüinos? No, pingüinos, lo siento. Son los otros mosquitos. Sí. ¿Quiénes son los otros mosquitos? ¿Y son los otros mosquitos importantes también? Correcto. Los 2 otros mosquitos no son mosquitos importantes. Son mosquitos normales. Sí, son mosquitos normales. ¿Es Darwin 2 un mosquito normal? Sí, Darwin 2 es un mosquito normal. ¿Y es Darwin 3 un mosquito normal o diferente? Sí, Darwin 3 no es un mosquito diferente, es un mosquito normal. Sí. Y Darwin, número 1, es un mosquito importante, normal, diferente, interesante o mini. Correcto. Darwin es un mosquito importante y un poco interesante.
un poco interesante porque es el presidente de todos los mosquitos del mundo. Es el presidente de los 6 mosquitos del mundo. Sí. Eres George y tú no estás solo y yo no estoy solo. George, ¿estoy con 3 mosquitos? Correcto. Yo no estoy con 3 mosquitos. Estás con 3 mosquitos. Estoy con... Sí, estoy con Jimmy, un elefante. Sí, un elefante pequeño o grande. Sí, un elefante grande. No es un elefante pequeño. Es obvio, porque Jimmy es un elefante grande. Sí. Y soy de Menominee, Wisconsin. Eres de Berlín. Cindy es de London y Beyoncé es de Casper, Wyoming. ¿De dónde es Jimmy? Jimmy es de África. Es correcto, George. ¿Y cuántos? Let's look. ¿Cuántos elefantes hay en África? Ay, sí. Hay 5 elefantes en todo el África. Hay muchos elefantes en África. ¿Son los elefantes de África elefantes pequeños, normales o grandes? Sí, son elefantes grandes. No son elefantes normales o pequeños. Es obvio porque son elefantes grandes. Hay 5 elefantes grandes en todo el África. Todo el África. Sí. Y Jimmy es el presidente o el secretario. I might have said that wrong earlier. I might have said el presidente. Lo siento. Sí, Jimmy no es el presidente de todos elefantes de África. Es el secretario de los elefantes de África. Y en mi opinión, Jimmy es más importante que... ¿Quién? ¿Que quién? Sí. En mi opinión, Jimmy es más importante que Darwin, porque Jimmy es el secretario de los todos elefantes grandes de África y elefantes son más grandes que mosquitos. Sí. Los mosquitos son más pequeños que los elefantes. Sí. Así que, en mi opinión, Jimmy es más importante porque elefantes son más grandes que mosquitos. Pero, en tu opinión, Jimmy es más importante que Darwin o Darwin es más importante que Jimmy. Sí, en tu opinión, George, Darwin es más importante que Jimmy. ¿Por qué? Sí, porque Darwin es el presidente de los 6 mosquitos del mundo. Y en tu opinión,
¿Qué es más importante? ¿Un presidente es más importante que un secretario? ¿O un secretario es más importante que un presidente? Sí. En tu opinión, ¿un presidente es más importante que un secretario? Lo siento. Necesitamos una describe la situación. We need a describe la situación. Lo siento, pero cuando, so cuando means when. Oh, it's not on the screen. Cuando. Un momento. Okay, cuando. Cuando means when. Okay, let's see if you can understand this. I'll tell you in English if you can. En nuestra clase, cuando no hay una describe la situación por el tiempo largo, puedes hacer una describe la situación. Okay? You can do a describe la situación on your own anytime if I forget, because I probably will forget. But you can just pause the video and do a describe la situación anytime. Okay? But now, ahora, let's do describe la situación, and my timer is gone. So this time, no timer. This time I will let you take as long as you need. So you can pause the video and describe whatever you can remember. You have all the time in the world, so take your time. Ready? Go. Okay, I got my timer back here, and let's go on. Let's move on with the story. Today we won't talk about Beyonce or Cindy. Sorry, guys. Okay, clase. Hay un problema. Oh no, clase. Hay un problema. Reacción. Oh. Yeah, oh no. Es terrible. Es terrible para George, para ti. Es terrible. Porque hay un problema. Sí. Hay 3 mosquitos en la sección de los mosquitos. Hay un elefante conmigo. Hay un elefante grande conmigo. Hay 3 pingüinos con Cindy. Y hay 4 personas en nuestro cuento. Y hay un problema. Oh no. Es terrible. Sí. George, tienes un problema. Oh no. Yes. Estás triste con tu situación porque tú tienes un problema. Sí. George, ¿tienes un problema? Correcto. Tienes un problema. ¿Tengo un problema? Sí. Tengo un problema. I think I forgot that in our story. Let's see. Yeah, here. Huh? Yo tengo un problema también, así que estoy triste con mi situación porque es una situación triste. So, yo tengo un problema también. Sí. So, tienes un problema, tengo un problema, nosotros tenemos un problema. Sí.
nosotros tenemos problemas. Sí, es una situación triste para ti y para mí. Sí. ¿Por qué es una situación triste para ti? Sí, es una situación triste para ti porque tú tienes un problema. ¿Y por qué es una situación triste para mí? Y sí, es una situación triste para mí porque tengo un problema. Sí, tengo un problema, tienes un problema. ¿Hay un problema o hay dos problemas? Sí, hay dos problemas. Tú tienes un problema, tengo un problema. Así que hay dos problemas en nuestro cuento. Es una situación triste. Ok, ahora describe la situación sobre los problemas. Ok, ready? 30 seconds. Go. Tiempo. Okay, so the describe las situaciones were kind of like at the beginning and at the end, so I need to get better with that. But you know, you have the power in your hands. Anytime you need to describe la situación, just pause and just talk. And anytime you need to speed up or slow down my speech, you can just change the speed of the video anytime. I'm trying to slow it down though, because you know this is for beginners. So try to keep it a little bit slower because you can always speed it up. So yeah, anytime you want to speed it up or slow me down, you've got the power in your hands, or on your screen, or whatever, wherever you're watching this. Ahora, clase, describe la situación en total. Okay? The whole story that you can remember. And for this one, pause the video, take your time, and I'll see you on the other side. Ready? Go. Okay, welcome back. And that brings us to the end of this practice video. I hope it was helpful. I'm pretty confident it was, because doing these practice videos for myself is really helpful, and that's one of the reasons that I'm doing it, is because it helps me to improve my Spanish. So I'm sure that you're getting some good practice in and noticing some progress. But let us know about it, because if we don't hear from you, then we don't know. It's like talking into a black hole and nothing comes back. So yeah, let us all know. And how was seeing the story at the beginning and going through that? Was that helpful? Did you skip past it? You know, let me know how that was. I kind of like it, but maybe you don't. So let me know. And I think that's it. Yeah. So I look forward to seeing you next time. Let me know if you can ever join live class. We're always looking for people to fill in the spaces in live class so we can keep those going. And yeah, I'll see you next time. Adios.